Aprende a programar, edición de verano. Muy buenos días a todos y bienvenido al episodio número 48 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguajes de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. En primer lugar, disculparme por la hora, hoy no he podido sacar el podcast a las 7:07 como suelo hacer habitualmente, pero bueno, es un poquito más tarde, pero estamos en el día, estoy cumpliendo el objetivo que era de 2 podcasts semanales. En el podcast de hoy voy a hablar sobre Google Data Studio. Muchos de ustedes diréis, bueno, ¿eso qué es de Google Data Studio? Bien, es una herramienta de Google que nos va a permitir pues tener en un escritorio, un dashboard, tener mucha información que puede ser obtenida de otros sitios. Al final, cuando tienes este tipo de panel de control, lo que consigues es tener de un vistazo los datos más relevantes que puedas tener pues de un negocio, de una base de datos, de lo que necesites. Simplemente tienes que conseguir alimentar este sistema y él se va a encargar de generar esos informes para ese dashboard, para ese panel de control. Se puede integrar al ser de Google, pues puede integrarse con todas sus fuentes, con Analytics, con AdWords, con todo lo que es Google Google Suite, etcétera, etcétera. Es decir, con Google Sheet, con todo lo que tenga relación con Google y que podamos acceder y tener datos. También se puede conectar con otras fuentes, es decir, si de Google tenemos unas 15 fuentes, pues de otras fuentes tenemos más de 80. Por ejemplo, podemos integrarlo con Stripe, que es un sistema para hacer cobros en nuestro comercio electrónico. Podemos conectarlo con Amazon Seller, con Facebook ADS, con LinkedIn, con MailChimp, con PayPal, con Twitter. Si quiero saber cuántos nuevos tweets o cuántas personas nuevas me están siguiendo, un simple vistazo, pues incluso nos podemos conectar a casi cualquier sitio que tenga una fuente, una API, de donde yo pueda ir leyendo para poder sacar información. Por ejemplo, si quiero saber la suma o la media de personas que se conectan o que tengo yo relacionado, etcétera, etcétera, pues puedo hacerlo todo con ello. Pero no solo se queda aquí, también puedo alimentarlo yo a partir de un CSV, por ejemplo. Puedo ir subiendo la información que me hace falta a partir de mi base de datos y en ese dashboard, en ese panel de control, pues puedo tener todo lo que necesito. Podemos tener gráficos, podemos tener barras, tenemos diferentes formatos, podemos tener temas numéricos. Es decir, lo que podemos hacer con este panel de control, la verdad, está muy interesante y lo recomiendo que le deis una oportunidad para poder ver qué son eso de las dimensiones, qué son eso de las métricas, cómo puedo filtrar la información que quiero añadir, ¿vale? Entonces, todo lo que sea desde dentro de Google Data Studio o de la herramienta de Google, como desde fuera, como hemos comentado, con herramientas que tengan una API, es decir, que tengan una fuente de donde poder leer él, pues podemos hacer estos paneles, estos informes, que la verdad es que quedan muy currados, muy interesantes y que a día de hoy pues no tiene nada que envidiar a otras herramientas de generación de informes que hayan en el mercado, no sé, Power BI o cualquier otro de los que podáis encontrar. Y bueno, esto es todo en el episodio de hoy de Aprende a Programar, el podcast. Muchísimas gracias por estar ahí y por suscribirte a mis cursos en emiliopm.com, ya que ese gesto es el que hace posible que hoy pueda estar creando este podcast. Nos vemos el próximo martes, última semana del mes de agosto y por ende de la edición de verano. Hasta entonces, te deseo que tengas muy buen fin de semana. Chao.